Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que os conectáis desde España, buenos días a los que lo hacéis desde Latinoamérica. Si sois tan amables de confirmar mi audio y vídeo, por favor. Se escucha todo bien, sin problema. Voy a poner la cámara, luego la voy a quitar, ¿vale? Simplemente la voy a dejar ahora momentáneamente activada. No sé si me estáis viendo, no me estáis viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña explicación de cómo estamos, cómo se encuentra el mercado, qué sensaciones transmite, antes de hablar de 4 posibles escenarios de cara a la reunión de hoy y su posible impacto. Y luego ya a las 8 empezaremos a ver las decisiones de tipos y a las 8:30 la rueda de prensa. Cualquier cosa me lo vais mandando por el chat. Tengo 2 pantallas, por eso me veis mirar hacia el otro lado. De vez en cuando tengo que desviar la vista para poder atender las preguntas que me estáis haciendo. Y como digo, el contenido del seminario de hoy va a ser un análisis top-down de los índices de renta variable estadounidenses, un análisis bottom-up de los principales sectores de los índices estadounidenses. Vamos a ver algunos índices indirectos que alertan de posibles movimientos futuros, podríamos llamarlos, si queréis, como los canarios en la mina. El planteamiento de posibles escenarios de tipos para la reunión de hoy, no solamente esta reunión de septiembre, sino también la reunión que va a tener lugar en diciembre, y un análisis de posibles efectos de dichos escenarios en el S&P 500 y en el dólar. Bueno, el análisis top-down significa que empezamos analizando los índices y no entramos en los detalles de sectores o acciones. Aquí tenéis un gráfico de muy largo plazo del S&P 500. Como veis, estamos viendo desde el año 72. Cuando uno mira el gráfico en escala semilogarítmica, ve una tendencia clarísima que actualmente pasa por el entorno de los 1.500, 1.600 puntos y que coincide con los grandes techos del año 2000 y del año 2007, antes de estas grandes entradas en mercados bajistas después del pinchazo de la burbuja.com y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que provocaron sendas correcciones enormes. Desde entonces, desde el año 2009 en adelante, hemos vivido un periodo de los más largos en términos de buen comportamiento bursátil. Y en este momento hay ciertas cosas que debemos ser conscientes que están ocurriendo. En primer lugar, el índice lleva generando máximos históricos nuevos desde prácticamente el año finales del 17, principios del 18, pero esos máximos son sutiles. Y a pesar de que vemos ese movimiento creciente en precio, las señales y los indicadores no son especialmente buenas. Tenemos divergencias bajistas, rupturas de directrices, entrada en corto en MACD, posibles divergencias adicionales, con lo cual da la sensación de que el movimiento potencial al alza de momento a priori parece bastante limitado. Si lo que hacemos es mirar el tramo final de este gráfico mensual, tendríamos esta foto. Y en esta foto vemos cómo se han roto ciertas directrices alcistas y tenemos el típico triángulo simétrico invertido o lo que llama mucha gente megafón como formación de máximos crecientes y mínimos decrecientes. La clave aquí evidentemente es por dónde rompamos. Como veis, aquí tenemos esos máximos cada vez más altos y, sin embargo, la falta de confirmación en términos de indicadores técnicos. Es una señal que no sabemos si va a surtir efecto finalmente o no, pero no podemos perderla de vista. ¿Por qué? Porque ya hubo ese tipo de divergencias que se mantuvieron durante incluso 2 años en la época de finales de los 90 y fueron los precedentes de este movimiento a la baja fuerte. También hubo estas señales de divergencia importantes con ruptura de directrices en el año 2007 y dio pie luego a este movimiento, y a día de hoy tenemos también señales que son relativamente parecidas y negativas y que podrían provocar algún tipo de caída si no entrar en un proceso claramente bajista. Este es el gráfico mensual y aquí vemos esas señales. Si nos vamos a un gráfico semanal, tenemos más clara la unión de esos techos y tenemos también localizadas esas divergencias claramente bajistas en indicadores de momento y en indicadores de MACD. Parece que el punto clave desde una perspectiva semanal es el entorno de los 2.822 puntos. ¿Por qué?
porque es el último gran mínimo creciente que ha hecho el mercado desde que arrancó su proceso de subida a principios de este año. Por tanto, este nivel debe ser algo que tengamos en la cabeza y si se llega a perder, hay que pensar en potenciales rotaciones hacia abajo. Si nos vamos a un gráfico de menor plazo, un gráfico diario, vemos qué es lo que ha estado ocurriendo. Y aquí es interesante porque de alguna manera la última señal que realmente ha sido positiva es cuando hemos visto la salida de este gran rango lateral. Tuvimos aquí un periodo en el que el mercado no hacía ni máximos nuevos ni mínimos nuevos hasta que finalmente rompió hacia arriba y eso ha permitido revisitar la cota de los máximos históricos anteriores. Ahora lo que tenemos es indicadores cerca de una directriz bajista, no hay ni cortes descendentes en MACD ni tampoco hay ruptura de la directriz alcista en RSI. Por tanto, no hay señales realmente negativas más allá de que el nivel donde nos encontramos representa una resistencia importante. Si nos vamos al Dow Jones mensual, como veis es una copia prácticamente del S&P. La diferencia es que la tendencia que se inició en 2009 no se ha roto. Hemos tenido 3 apoyos recientemente y de momento aguanta muy bien. Si perdiésemos esta directriz, no sería raro que empezásemos a ver rotaciones hacia la base de la línea de color rojo. Pero si se supera esta cota, lo más probable es que tengamos extensiones hacia arriba para atacar esa directriz que une todos los máximos crecientes durante los últimos 10 años. En el caso del Nasdaq, de nuevo encontramos un patrón muy similar y las posibilidades son parecidas. El Nasdaq ha estado perforando y recuperando una y otra vez a lo largo de este año esa directriz que marcaba todo el proceso ascendente y desde aquí caben 2 posibilidades, un rechazo de la zona de techos y rotación hacia abajo o bien la superación de esta cota, lo cual abriría extensiones para atacar de nuevo la directriz que une todos los máximos crecientes. ¿Por qué las proyecciones que estoy marcando aquí y aquí no son demasiado grandes? Porque tengo la sensación de que los indicadores siguen mostrando debilidad. Es decir, sería muy fácil que si el mercado llega aquí y rechaza, empecemos a ver nuevas divergencias mensuales tanto en MACD como en RSI. Por tanto, no tengo la sensación de que una ruptura al alza pueda generar un gran movimiento. Evidentemente son muchos puntos porcentuales, pero no es un inicio de una tendencia muy grande, sino una reacción de salida al alza que tendría como destino esas directrices que unen los máximos crecientes que estoy mencionando. Si nos vamos al Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos, nos encontramos un índice que muestra una clara debilidad respecto a lo que está pasando en los índices generales como el S&P, el Dow Jones o el Nasdaq. A diferencia de ellos, el Russell 2000 no ha sido capaz de volver a los máximos alcanzados en 2018. Aún así, la estructura que tiene parece meramente correctiva, con lo cual no sería raro que acabe rompiendo este techo e intente retestear el máximo de finales de 2018. Las directrices son menos relevantes porque, como veis, en este caso se han ido rompiendo sucesivamente en distintos momentos y no por ello se han generado cambios de dirección en el precio. Si hacemos ahora, bueno, antes de entrar en análisis bottom-up, dejadme que lea un momento, me estáis mandando sábanas de datos o de texto a través del chat, dejadme que lo lea muy rápido a ver si hay alguna pregunta relativa a lo que acabo de mostraros. Preguntáis si, bueno, si hubiese bajadas de tipos, si debería haber una caída en el dólar, ahora veremos eso en los escenarios. Preguntáis sobre el BCE, vamos a dejar ese tema para otro seminario. Vamos a centrarnos hoy en Estados Unidos. La pregunta de si no oís es por un problema de tu ordenador, nadie más se está quejando de ello. La posibilidad de que la Reserva Federal anuncie un programa de QE por la falta de liquidez en el mercado en USA combinado con un exceso de emisiones de deuda pública independientemente de si baja tipos, no lo creo. No creo que la Fed vaya a hacer QE. Sería una gran sorpresa y muy positivo para la bolsa. No creo. El otro día he comentado a través de un mensaje de Twitter y de Facebook hoy que el otro día los tipos
de repo a un día pegaron un salto brutal, alcanzaron el 10% y la Fed lo que hizo fue abrir una ventanilla de liquidez de 75 billones de dólares para evitar esa situación técnica que se había producido. Algunos lo achacan al pago de los impuestos de las empresas, la falta de dinero para hacer ese pago. Creo que es un tema puntual, no creo que haya que sacarlo de quicio ni tampoco ver en ello la posibilidad de un QE. Es mi opinión, vamos. Preguntáis por el oro, si luego da tiempo hablaremos del oro, no es el tema principal aquí ahora. Que cómo afectaría a los fondos de renta fija a corto, medio y largo plazo y a los corporativos la bajada de tipos. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, análisis bottom-up. El análisis bottom-up lo que nos muestra es qué está pasando dentro de los índices. Es decir, si yo miro los sectores que componen los índices, sabéis que la descomposición está el índice, después está aglutinado en grupos de sectores y dentro de los sectores están las acciones que componen el índice. El S&P 500 tiene 500 acciones cotizadas dentro y estas se agrupan en bloques: sector telecom, sector auto, sector tecnología, sector financiero, sector seguros, etcétera, etcétera. Si me voy a los sectores que tienen mejor estructura gráfica en Estados Unidos, el sector de telecomunicaciones tiene muy buen aspecto. ¿Por qué? La tendencia estructural no ha cambiado. Estuvimos mucho tiempo, todo el año 2016, 2017, 2018 y parte de 2019, en un rango eminentemente lateral y ese rango se ha resuelto hacia arriba y todavía no hemos alcanzado el objetivo de la proyección. Por tanto, Telcos, la verdad es que tiene muy buena pinta en Estados Unidos y no puede haber divergencias bajistas. Tiene bastante sentido que sea uno de los sectores que todavía lo siga haciendo bien. Cuando digo esto no quiere decir que no pueda haber correcciones y luego subidas, simplemente digo que la estructura gráfica es de las mejores. Otro sector que tiene una estructura gráfica muy buena, aunque lleva prácticamente un año sin hacer nada, es el sector salud. Cuando hablamos de healthcare, lo que vemos es una tendencia estructural alcista desde el año 2009 y a día de hoy lo que tenemos es una mera consolidación lateral que parece un triángulo simétrico y que de romperse al alza daría una señal de compra nuevamente para alcanzar cotas mucho más altas. El sector utilities o de eléctricas también tiene una estructura muy buena. Como veis, desde el año 2009 mantiene una tendencia estructuralmente alcista, viene de superar los últimos máximos y no hay ningún tipo de problema. Hay sobrecompra, pero no hay divergencias ni formaciones de vuelta. Sector materiales también mantiene una tendencia estructuralmente alcista y si bien es cierto que últimamente no ha hecho gran cosa, realmente la última secuencia de máximos y mínimos es prometedora. Con lo cual, no se aprecia ningún problema de fondo en este sector, pese a todos los riesgos geopolíticos respecto al sector manufacturero que han levantado la batalla entre Estados Unidos y China. El sector tecnológico, de tecnología en Estados Unidos, también tiene una estructura muy buena. Aquí sí hay un pero. Está cotizando muy cerca de una gran zona de resistencia y es verdad que aquí se aprecian claras divergencias bajistas. Por tanto, siendo un sector con una estructura muy positiva, el nivel al que cotiza no invita para nada a comprarlo ahora. Si miramos ahora sectores más neutrales que podrían tener o bien potencial al alza o bien potencial a la baja en función de lo que hagan, nos encontramos el sector de consumer goods. Los bienes de consumo, la verdad es que rompieron su tendencia alcista y desde entonces hemos entrado en un periodo más o menos lateral y cotizamos relativamente cerca de los máximos anteriores. A eso hay que añadir que a pesar de estos máximos crecientes hay divergencias. No son muy graves porque no han aparecido en zonas de extrema sobrecompra, pero de momento lo que tenemos es un mercado que se mueve lateralmente prácticamente desde principios de 2018 después de haber roto una tendencia al alza. El sector de consumer services, lo que tenemos es una ruptura de directrices bastante clara y un patrón muy similar al que estamos viendo en los grandes índices como el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq. Estos máximos crecientes sí están generando claras divergencias bajistas y cotizamos relativamente cerca de la parte superior. El sector financiero rompió la estructura en cuña a la baja y ahora mismo está en un punto clave. ¿Por qué?
Porque básicamente lo que estamos pendientes es de si se supera esta cota que une todos los máximos desde el año 2018, podríamos incluso leer aquí un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación, lo cual dejaría un escenario claramente positivo con expectativas de subida nuevamente, primero hasta la directriz que se rompió como si fuese un pullback y la posibilidad de que aumente ese recorrido hacia la línea que une los máximos crecientes. Como veis, no es un escenario ultra positivo, pero no cabe duda de que si se rompen estos techos, probablemente vamos a ver continuidad a lo largo de las próximas semanas. Sector industrial tiene una situación muy similar al sector financiero. Podríamos decir que la ruptura de este techo va a abrir extensiones hacia arriba sí o sí, y de nuevo podríamos interpretar esto como un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación. No hay una situación extremadamente sobrecomprada, ni mucho menos, lo cual hace bastante fiable que la ruptura al alza de esta cota pudiese generar recorridos mayores. El problema tiene que romper. Mientras no rompa esta resistencia, la realidad es que el precio está en un punto de techo muy importante y que no supera desde hace año y medio. Sector de consumo discrecional tiene un patrón bastante similar al que estamos viendo en el S&P, en el Dow Jones y en el Nasdaq, y como es lógico, con un patrón tan similar también muestra divergencias bajistas desde prácticamente hace año y pico. Se han roto distintas directrices alcistas, tienen poca relevancia, como veis, porque no han provocado cambios en la estructura del gráfico, y lo importante será si se consolidan rupturas hacia arriba suficientemente sólidas como para pensar que este patrón se rompe hacia arriba, o si por el contrario rechazamos este techo y rotamos hacia cotas más bajas. El sector de Consumer Staples tiene un patrón también muy similar. Ya veis cómo está cotizando en una zona crítica, y aquí también vemos divergencias múltiples desde el año 2017 en un gráfico de medio a largo plazo. Con estas señales parece complicado a priori que se vayan a producir las rupturas de la banda superior. ¿Cuál es el sector o sectores que tienen mala pinta? Hay muy pocos. Pensad que la bolsa estadounidense está cotizando cerca de máximos históricos, por tanto no puede haber muchos sectores que lo hagan mal. Pero uno de ellos, disculpad este error, esto no es el sector telecoms, lo voy a arreglar sobre la marcha, es el sector energía. ¿Vale? Voy a volver a la configuración. Sector energía, como veis, se ha movido en un proceso donde la tendencia alcista está bien, pero llevamos desde el año 2014 generando máximos decrecientes. Lo último que ha hecho es perder esta zona de soporte y ha actuado posteriormente de techo. Por tanto, a pesar de esta recuperación que está teniendo lugar desde la directriz, es de los índices con una estructura más lateral que hay en un mercado que está cotizando en máximos históricos. Por tanto, el sector de energía es de los más débiles dentro de la bolsa estadounidense. Ahora me gustaría hablaros de algunos índices indirectos que alertan de posibles movimientos futuros. Los bonos basura o los bonos high yield, ya sabemos que son bonos que se compran en entornos de extrema tranquilidad. ¿Por qué? Porque para obtener una rentabilidad más alta tenemos que asumir un riesgo muy elevado. Por tanto, casi nadie compra este tipo de bonos cuando hay problemas, y por eso en fases como la del año 2008, en la crisis 2008, vemos desplomes en este tipo de mercados. A día de hoy cotizamos en una zona de resistencia muy fuerte. Tenemos la directriz desde el año 2007 y tenemos la zona pivote que se generó entre 2012, 2013 y 2014 como suelo, y luego 2016, 2017 y 2019 como techo. Cabe dos posibilidades: el rechazo de esta zona y rotación a la banda inferior, o la ruptura de esta cota y subidas hacia los niveles de 95, donde se encuentran los máximos del 2013 y 2014. Si miramos el comportamiento del S&P 500 contra su índice de volatilidad, el VIX, creo que aquí lo que tenéis que mirar es divergencias entre ambos mercados. ¿En qué consisten esas divergencias? Cuando la bolsa está haciendo máximos cada vez más altos, lo normal es que la volatilidad esté bajando. Si en lugar de estar bajando la volatilidad está subiendo, suele ser una señal de que algo no anda bien. Es como si los gestores estuviesen cubriendo riesgo.
Están comprando coberturas ante algo que no les gusta. Y normalmente pasan estas cosas. Otro ejemplo claro es en 2014 y 2015. El mercado hacía nuevos máximos prácticamente todos los meses y, sin embargo, la volatilidad marcaba una secuencia de mínimos crecientes y fue el preámbulo de este proceso correctivo. Vimos también movimientos como estos dos en lo que ha ocurrido desde el 2018 en adelante, máximos cada vez más altos por parte del índice y, sin embargo, los mínimos en volatilidad son crecientes, lo cual no me vale para generar un timing de cuándo podría caer el mercado, pero sí es una alerta que debo estar controlando. De la misma manera que se pueden generar señales de divergencia bajistas como las actuales, hay también señales alcistas. Cuando el mercado se está desplomando y el precio baja más que el mínimo previo y, sin embargo, la volatilidad comienza a contraerse, normalmente es porque el nivel de estrés está reduciéndose y estamos cerca de una recuperación. Veo caídas continuas, la volatilidad después de ese primer pico hace un pico más bajo y eso me marca el final del proceso. Aquí tengo caídas más bajas, volatilidad con niveles más bajos, me indica una divergencia alcista y aquí lo mismo, precio haciéndolo muy mal, volatilidad contrayéndose, señal de que el estrés está acabándose y que probablemente entraremos en un proceso alcista. Por tanto, como veis, es un indicador de sentimiento que de alguna manera nos permite elaborar una idea de qué podría pasar más adelante, pero no tenemos el timing, porque ya veis que muchas veces se prolonga la señal durante un periodo de tiempo muy largo antes de surtir efecto. Por comentar la relación entre el dólar y el índice de materias primas. Para mí está bien. ¿Qué quiero decir con está bien? Hay veces que se producen comportamientos absurdos. El dólar puede subir mucho o bajar mucho y, sin embargo, las materias primas hacen lo contrario a lo que deberían o no se mueven. No es el caso. Aquí tenéis periodos en los que el dólar se debilita mucho y las materias primas suben con fuerza, periodos en que el dólar sube con fuerza y las materias primas corrigen, periodos en que el dólar corrige y las materias primas suben, y de nuevo dólar fuerte, materias primas débil, dólar lateral, materias primas lateral, dólar fuerte, materias primas para abajo, y llevamos prácticamente desde finales de 2015 en un entorno más o menos lateral. Y como veis, la cotización de los dos índices muestra un cierto equilibrio, con lo cual no creo que haya nada reseñable aquí que nos pueda ayudar a trasladar lo que pueda ocurrir en el dólar al mercado de materias primas. Está bien cotizado y ya está. Si el dólar se debilita, las materias primas tenderían a hacerlo mejor. Si el dólar se fortalece, las materias primas tenderían a hacerlo peor. Me gustaría también mostraros muy rápidamente lo que está ocurriendo con el DAX y el S&P en términos relativos. Y creo que es un gráfico que, si miramos a los últimos 15 años o 16 años, algo ha cambiado. El DAX contra el S&P llevábamos desde el año 2007 hasta el año 2018 en un rango eminentemente lateral. Cuando esto sube aquí arriba es que el DAX lo hace mejor que la bolsa estadounidense. Cuando esto baja aquí abajo ocurre lo contrario. El S&P lo hace mejor que el DAX mejor que el SP mejor que el DAX. Y mientras estábamos en este rango, pues no había ningún problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el SP ha roto la base contra el DAX. Y es una base importante, en el que hemos visto múltiples rechazos. Y además de romperla, cuando luego ha vuelto aquí el mercado, hemos encontrado una clara resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, todo apunta a que el S&P 500 debería hacerlo estructuralmente mejor que el DAX a medio y largo plazo. A día de hoy, parece que se está formando una estructura de consolidación lateral marcada en color verde, con mínimos muy claros y máximos decrecientes. Eso quiere decir que si esta estructura de color verde se resuelve rompiendo hacia abajo, lo más probable es que el S&P siga haciéndolo mucho mejor que el DAX durante los próximos años. Si proyectásemos este tamaño hacia abajo, estaríamos hablando de proyecciones hacia la cota de 3,310. Si miramos el S&P frente al Eurostock 600, entonces la situación todavía es más llamativa. ¿Por qué? Porque realmente salimos de una fase de consolidación lateral entre 1998 y 2011 y a partir de ese momento se escapó el precio, hizo un pullback y luego hemos visto este gran comportamiento a favor de la bolsa estadounidense y en contra de la bolsa europea a nivel global.
Es cierto que está en una zona de resistencia o cerca de una zona de resistencia, pero aquí la idea sería que las correcciones que se puedan producir contra esa directriz alcista habría que estar comprando bolsa estadounidense y vendiendo bolsa europea. Si miramos el comportamiento de la bolsa estadounidense contra el mercado o índice de emergentes, descubrimos de nuevo que el S&P 500 es el gran ganador. Hemos salido de esta estructura tipo megafón al alza y la única cuestión es si va a haber algún tipo de pullback hacia esa directriz alcista y hacia esa banda rota que debería ser utilizado como una oportunidad de compra, buscando luego desarrollos adicionales a favor de la bolsa estadounidense. Da la sensación de que la bolsa estadounidense es la gran ganadora a nivel mundial en este momento si lo comparamos con Europa o lo comparamos con los mercados emergentes. Y si lo miramos dentro de Estados Unidos, aquí tendréis el S&P 500 frente al Russell 2000, parece que se ha completado una estructura de vuelta tipo hombro-cabeza-hombro invertido. ¿Qué significa eso? Que debería subir. Si sube, el S&P 500 lo tiene que hacer mejor que el Russell 2000. Y este gráfico a mí me parece interesante porque normalmente, previo a un cambio de dirección del mercado, los índices Big Caps, los índices que tienen las grandes compañías por capitalización, suelen hacerlo mejor que los índices Small Caps o de pequeña capitalización. Pasó a finales de los 89 y principios de los 90, antes de la corrección de 90 y 91, pasó a finales del 97, 98 y 99, previo al cambio de dirección a partir del año 2000 en adelante, y pasó en el proceso de 2006-2007 previo al cambio de dirección en el año 2008. Por tanto, podríamos ver cómo se desarrolla un escenario donde el S&P 500 lo haga mejor que el Russell y habría que estar muy atento a si eso es un preámbulo a un cambio de dirección en las bolsas en Estados Unidos. Escenarios que podemos plantear de cara a la reunión de hoy. Si me pongo a leer lo que me estáis mandando, creo que no me da tiempo a terminar la presentación ni loco antes de las 8. Así que dejadme que deje esas preguntas para más tarde. Tenemos luego desde las 8 hasta las 8:30 un tiempo en el que estaremos mirando el mercado. Podré ir contestando esas preguntas que me habéis hecho. Y aquí os cuento los 4 escenarios que a mí se me ocurren. Por un lado, que la Fed baje 0,25 ahora y que cambie los dot plots. ¿Por qué digo que tiene que cambiarlos? Porque los últimos dot plots, que ya sabéis que es la matriz donde votan todos los consejeros y nos muestran cuál es su percepción de dónde deberían de estar los tipos este año, en 2020, 2021 y 2022, no plantean a nivel global tipos por debajo del 2%. Hay algunos que sí, pero hay otros que plantean tipos por encima. La media está en el 2, 2 y pico. Con lo cual, para dar cabida a una bajada más en diciembre, deberían cambiar los dot plots hacia niveles más bajos. Si eso pasa, será una invitación al mercado a creer que, lógicamente, va a haber una nueva bajada de tasas de interés en la convocatoria de diciembre. Reforzar esta idea creo que sería positivo para el S&P y negativo para el dólar. Estaríamos hablando de que la Fed, pese a que Powell dice que esto es un recorte o retoque de medio ciclo, diríamos, oye, de medio ciclo estás bajando 0,25 y 0,25 y 0,25, esto no parece un retoque, esto parece que estás cambiando el sesgo de tipos. Por tanto, se interpretaría claramente positivo para la bolsa, negativo para el dólar. Si la Fed baja 0,25 ahora, pero no cambia los dot plots, lo que quiere decir es, señores, esta es la bajada que queda este año y no hay más. No esperen ustedes en diciembre que hagamos nada. En ese caso, podría haber una primera reacción positiva en la bolsa y cuando se conozca los dot plots, probablemente una reacción de vuelta hacia abajo. Para el dólar sería ligeramente positivo. Bajan los tipos, pero no van a bajarlos más, con lo cual el dólar seguiría haciéndolo bien. Si la Fed decide no tocar los tipos hoy, cosa que parece muy poco probable y yo creo que los va a bajar, podría decir, no los bajo hoy, pero lo voy a hacer en diciembre. De ser ese el caso, sería un jarro de agua fría, porque querría decir, solo va a haber una bajada más este año y encima no los baja ahora. Muy negativo para la bolsa y muy positivo para el dólar. Si la Fed no baja los tipos ni hoy, ni tampoco en diciembre, escenario con una probabilidad prácticamente nula, pero merece la pena comentarlo, súper negativo para la bolsa estadounidense
muy positivo para el dólar. Si trasladamos esto a los gráficos, aquí tendríamos los escenarios. En verde, bajada hoy y bajada en diciembre, positivo, probablemente un ataque a esos techos y si rompe, continuidad al alza. Que la Fed baja 0,25 ahora pero no cambia los dot plot, como digo, una primera reacción tal vez positiva, pero probablemente no suficiente como para romper este techo y a partir de ahí correcciones. La primera zona importante de corrección sería 2.930-2.945. En el supuesto de que nos vayamos al escenario más negativo, probablemente veríamos este desplome. Y en el dólar index semanal, perdón, en el dólar index diario tendríamos los mismos escenarios. Si no hay más bajadas de tipos, si hay bajadas pero solo en diciembre, si hay bajada hoy pero no en diciembre y si hay bajadas tanto ahora como en la convocatoria siguiente, en la de diciembre. Voy a dejarlo aquí, creo que estamos a punto de que salgan los datos, hazme que lo pueda chequear. Si alguien los ve, por favor, que lo comente. Aquí tenéis el SP500. Voy a quitar la cámara también para que sea más cómodo. Un momentito. Vale. Me decís, ha bajado, algunos me decís que no hay bajada, otros me decís que han bajado 0,25, bajadas al 2%. Sí, han bajado al 2%, el rango ahora es 2, 2,25, es básicamente lo que estaba esperando el mercado. ¿Qué nos toca ahora? Lo que nos toca ahora es la gran pregunta de qué va a pasar en diciembre, ¿vale? Como digo, estaba descontado en torno a un 70 y tantos % que iba a hacerlo. Ahora la pregunta es cómo va a afectar la próxima revisión de tipos de interés. Miremos un poco qué es lo que ha ocurrido en el mercado justo previo a esta decisión. El SP500. Esto es un gráfico horario, ha atacado los máximos históricos. Ya sabemos que la directriz permite un poco más de recorrido al alza y con la caída o el rechazo reciente se ha roto la directriz ascendente que teníamos aquí, lo cual denota una ligera debilidad. Todavía no podemos decir que sea un problema muy grave, pero evidentemente ha habido un fallo en la ruptura de máximos, caída, no ha respetado esa directriz alcista y ahora estamos en este rango lateral que yo creo que se va a respetar en espera de ver qué hace la Reserva Federal. Si no señalan con claridad que en diciembre va a haber bajada de tipos, creo que nos venimos aquí, ¿vale? Si por el contrario la Fed modifica los dot plots y habla de una bajada en la convocatoria de diciembre, creo que vamos a venir a retestear esa zona de máximos, ¿vale? Ese sería un poco el análisis. En el caso del dólar index, el dólar index tiene una estructura de canal ascendente muy claro, pero viene de romper esa directriz. Con lo cual, hay una cierta debilidad en el dólar desde que atacamos la zona de arriba. La pregunta es, ¿cómo debería afectar? Si no hay más bajadas de tipos, yo creo que el dólar se vuelve aquí arriba. Es decir, si en diciembre no se prevé que toquen tipos, creo que el dólar va a venir a buscar ese techo. Si por el contrario hay un preanuncio de alguna manera de que en diciembre están dispuestos a volver a bajar los tipos de interés, creo que la clave está en este nivel. Caída hasta aquí. Si rompe este suelo, lo más probable es que veamos este escenario, ¿vale? Con lo cual, habrá que estar muy pendiente de este soporte en función de lo que haga en la conferencia de prensa Jerome Powell. Por el lado del bono, me habéis preguntado cómo va a afectar. El bono ha tenido una fuerte corrección recientemente, pero la tendencia estructural sigue siendo claramente alcista. El nivel donde se ha frenado está bastante bien, es la zona de antiguos máximos. Y no hay que descartar que esto pueda generar un último retesteo. Pero lo más probable es que si ocurre, desde aquí tengamos un buen comportamiento hacia arriba. ¿Cuál es el argumento que utilizaría para esto? Personalmente creo que si algo mantiene
a la economía estadounidense funcionando es la política monetaria expansiva, ¿vale? Recordad lo que ocurrió aquí. Este desplome que hubo aquí, a finales de, perdonad, el desplome que hubo aquí a finales de 2018, principios de 2019, esto es la caída hasta prácticamente diciembre, vino motivado porque en la reunión de septiembre el señor Powell dijo el año que viene otras 3 subidas y el año siguiente otras 2 subidas y seguiremos reduciendo el balance de la Fed. Y llegó un momento en que los tipos llegaron al 3,25 en el 10 años y empezó a afectar de forma muy negativa al mercado. Lo que dio la vuelta a la bolsa estadounidense fue una única cosa. Cuando llegamos aquí abajo, básicamente la Fed dijo, no, que me he confundido, que no va a haber más bajadas, ¿eh? Ah, perdón, que no voy a seguir reduciendo el balance, que lo vamos a mantener donde está. A partir de un mes del año que viene ya no lo reducimos más. Y eso hizo este gran proceso de subida. Por tanto, creo que la economía americana aguante y que la bolsa aguante, de alguna manera está supeditado a que el mercado no tenga que lidiar con escenarios de tipos altos, sino que cada vez haya más estímulo monetario. Por tanto, si alguien me dijese, ¿y si no bajasen más los tipos? Digo, pues creo que la bolsa acabaría cayendo y creo que la economía americana acabaría desacelerándose. Y si eso ocurre, creo que el bono lo va a hacer bien como activo refugio, en previsión de que eso es un paso previo a entrar en recesión, en cuyo caso el bono lo haría genial. Y dices, vale, ¿y si la bolsa sigue subiendo y la economía lo hace bien porque Powell se decide a ser laxo y seguir bajando los tipos? Digo, entonces genial, porque el bono tiene que seguir subiendo. Porque si los tipos a corto bajan, los tipos a largo también lo hacen. Y como el precio y los tipos son inversos, el bono lo hará bien. Creo que el escenario para el bono es a medio y largo plazo muy positivo. Evidentemente a corto plazo puedes tener rupturas, extensiones por debajo de donde te gustaría, pero creo que el entorno es claramente positivo, porque lo que mantiene el engranaje funcionando es una política expansiva por parte de la Fed desde lo que pasó a finales del año pasado. Antes eran restrictivos, ¿vale? Ahora sí puedo leer muy rápido vuestros comentarios, a ver si os puedo comentar algo. Alguien me dice que si el Russell 2000 suele adelantar las caídas, bueno, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Por eso el S&P contra el Russell debería subir antes de que se dé la vuelta al mercado. Preguntáis sobre el oro. Yo creo que el oro sigue siendo una alternativa buena. A mí me gustaría comprarlo en la cota de 1.410, 1.440 con un objetivo en 1.625. ¿Vale? Esa es la idea que tengo en mente. ¿Qué creo que va a hacer la Fed? Pues la bajada sí confiaba en ello, porque una cosa que hace la Fed muy bien es no desilusionar a los inversores cuando ha creado ya una perspectiva. Si ha creado la noción de que va a bajar tipos, no bajarlos tendría un efecto brutal. Ahora bien, de cara a diciembre, el último dato de inflación salió en 2,4%, la inflación core, la inflación subyacente sin energía y alimentos. Es el punto más alto desde el año 2009. Dices, bueno, yo sé que la Fed mira el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, que está más bajo. Digo, sí, pero por mucho que miren el dato más bajo, tienen que estar viendo que la inflación core está en 2,4. La situación con la guerra comercial ha mejorado un poquito. No hay que tirar cohetes porque ya hemos visto que muchas veces luego defraudan y no entregan lo que inicialmente parecía razonable. Pero ha habido concesiones, se han retirado la aplicación de ciertos aranceles, tanto por parte de China y Estados Unidos. Da la sensación de que sí quieren intentarlo. Con lo cual, para la Fed, la situación ahora es de decir, bueno, si se llega a un acuerdo comercial, tal vez no veamos más desaceleración económica a corto plazo. Y la inflación está ahí. ¿Tiene sentido que sigamos bajando tipos? ¿O es mejor esperar? Por tanto, yo no veo tan claro la de diciembre.
No digo que no pueda ocurrir, claro que puede ocurrir, pero no creo que sea algo a lo que podamos agarrarnos con una certeza absoluta. Y sin embargo, el mercado descuenta mucho que va a haber bajadas en diciembre. Con lo cual, esa es la gran duda que tengo. Que tal vez la desilusión venga en lo que va a pasar a continuación después de hoy. Y eso es por eso creo que es interesante la rueda de prensa de Powell. La pregunta que me hacéis sobre cómo afectará a los fondos de renta fija esta bajada de tipos estaba totalmente descontado. Yo creo que el efecto ya lo has visto. No creo que vayas a tener ningún efecto distinto a lo que ya hemos percibido. Voy a poner estos gráficos en un plazo menor para ver si se están moviendo. Ahí veis el comportamiento de la bolsa. Voy a poner aquí esto en horario. Este es el euro dólar. Vale, aquí tenemos todo lo que está pasando. Euro dólar está muy cerca de la parte de arriba. Yo estaría atento a este nivel. Vale. Dólar index está atacando el punto equivalente por arriba. La bolsa yo creo que está esperando a ver qué ocurre con la rueda de prensa. Me decís que la reacción inicial a veces es muy exagerada y que luego hay que esperar a un rebote. Bueno, es que depende de cómo sea la comunicación, Aldo. Hay veces que la comunicación tiene como una de cal y una de arena, ¿no? Te dicen una cosa y luego te la contrarrestan. Y otras veces no, otras veces la comunicación es muy directa y muy o restrictiva o muy expansiva. Entonces, si hay una de cal y una de arena, es muy normal lo que dices tú. Primero hay una reacción, luego hay un pullback y se puede esperar. Si el mensaje es muy directo, evidentemente a lo mejor no vuelve el mercado. Vale. Me decís que igual hacen lo contrario a lo que digan. No, eso creo que no lo van a hacer. Creo que los bancos centrales tienen clarísimo la necesidad de transmitir con mucha antelación lo que van a hacer y no defraudar respecto a lo que han comunicado que van a hacer. El otro día leí un artículo interesante en el que se quejaban de alguna manera de hasta qué punto los dot plots se están convirtiendo en una especie de mapa de ruta de lo que va a ocurrir con la política monetaria y que como lo publicaban simultáneamente a la rueda de prensa, pues casi la rueda de prensa tenía poco valor, ¿no? Y algunos de los miembros decían, habría que publicarlo claramente después, una semana después. Y había un debate sobre eso, ¿no? Hasta qué punto era necesario o no era necesario hacer eso. Pero sí es una forma clarísima de saber cómo opinan todos los consejeros. Mira, está rompiendo el euro dólar ese pequeño soporte, también superando la zona de techos del dólar index. Siguiente soporte interesante para euro dólar está aquí abajo. Vamos a ver si se consolidan esas rupturas o no. Y el techo, lógicamente, para el dólar index estaría aquí arriba. Vale. Sigo leyendo vuestros comentarios. Vale. Bueno, me preguntáis muchas cosas, pero no son relativas concretamente a esto que estamos viendo hoy. Me estáis preguntando cosas que tienen que ver con otros activos o pares de divisas. No es el día para responder esas preguntas. Yo creo que casi todo lo que vamos a ver hoy o una parte de las preguntas que se van a centrar en... Vamos a ver si puedo mostrar.
Estoy buscando a ver si por alguna, a ver si tienen ya publicado los dot plots. Eso os lo puedo mostrar aquí. Bueno, ha habido un pequeño ajuste hacia abajo, como veis, ¿vale? Vamos a ver si puedo ampliar esto para que lo veáis bien. Mirad, the Fed Forecast, la Fed no prevé más cortes de tipos para 2019 y 2020. ¿Por qué dicen eso? ¿Veis estos puntos que hay aquí? El punto medio, es decir, aunque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consejeros que querrían tener los tipos entre el 1,5 y el 1,75, ¿vale? También hay 5 consejeros que querrían tenerlos entre el 1,75 y el 2%. Y hay otros 5 consejeros que querrían mantenerlos donde están. Con lo cual, yo creo que este resumen que se pone aquí de que la Fed no quiere ver, no ve más bajadas de tipos, no es cierto. De hecho, la bolsa habría reaccionado muy mal en ese caso. La media de esto está aquí probablemente o ligeramente más abajo, hay más puntos aquí. ¿Qué quiere eso decir? Que si se prevé que los tipos puedan estar entre el 1,75 y el 2%, como veis. No es una señal súper fuerte, pero sí hay un pequeño movimiento a la baja. Para el año 2020 la cosa ya está más igualada, porque si bien hay muchos consejeros que quieren los tipos entre el 1,5 y el 1,75, también hay muchos consejeros que los quieren entre el 1,75 y el 2,25. Con lo cual, para 2020 la previsión sería que hagan lo que hagan este año, aquí ya no habría cambios. Y de cara a 2021 el sesgo se va hacia arriba y en 2022 mucho más. Es decir, si lo tradujésemos diríamos, la Fed deja abierta la puerta a un recorte de tipos adicional en la convocatoria de diciembre y ya no hay más. Para el año que viene no habría movimiento, para el año siguiente empezarían a subir de nuevo y situarían los tipos de equilibrio a largo plazo en el 2,5%. Antiguamente hablaban del 3, incluso el 3,25. Con lo cual, esto les da cierto margen de maniobra. ¿Que luego quieren bajarlos en diciembre? Pues podrían. ¿Que no los quieren bajar? También podrían. Es decir, a través de los dot plots no sacamos una conclusión demasiado evidente de lo que van a hacer. En los dot plots anteriores no cabía la opción de bajar tipos. Yo creo que ha habido varios consejeros que sí han decidido recortar esa expectativa y abrir la posibilidad a que si es necesario se pueda buscar un nivel de tasas de interés más bajo. La pregunta que me hacéis de por qué el dólar sube si la tasa de interés es más baja, porque el mercado trabaja sobre expectativas. Yo esto intento contarlo siempre con ejemplos no financieros. Imaginad que yo soy un mal estudiante, ¿vale? Y tengo que ir a recoger las notas a final de año. Y como soy mal estudiante, pienso, madre mía, me van a suspender en 5 asignaturas. Y cuando me planto allí, descubro que solo me han suspendido en 2. ¿Cómo me siento? Me siento genial. Alguien podría decir, qué desastre, he suspendido 2. Pero yo le miraría y digo, ¿qué dices, tío? He sido genial. O sea, solo 2. Cuando llego a casa, tengo que entregar las notas a mis padres. Y ellos ven las notas y dicen, esto es un horror, te vamos a poner un profesor particular, no vas a pisar la piscina, eres un vago. ¿Cuál es la realidad? 2 suspensos. ¿Cuál es la percepción mía? Genial. ¿Cuál es la percepción de mi padre? Qué horror. ¿Por qué él tiene esa percepción? Porque yo le he estado mintiendo y le he dicho que todo iba genial, todo el año. Su expectativa era altísima. ¿Cuál era mi expectativa? Bajísima. 5 suspensos. ¿Cuál es la reacción? La reacción está en función de la expectativa que has creado previamente.
Si el mercado descontaba con una probabilidad de casi un 80% que iban a bajar los tipos, la sorpresa no es que los bajen, la sorpresa es si no los bajan. Con lo cual, dices, ¿por qué el dólar se fortalece? Digo, pues porque estaba muy descontado, porque ya estaba en precio de alguna manera que esto iba a ocurrir. Simplemente. A esto que estoy comentando ahora es lo que se le llama buy the rumor, sell the fact, que es compra el rumor y vende la noticia. Te posicionas antes de que ocurra y cuando ocurre te sales. Bueno, empieza a haber un poco más de movimiento en la bolsa estadounidense. A ver qué hace en esa zona pivote. Voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Esta zona también es interesante. Y estamos justo ahí. La zona de antiguos techos, posteriores suelos, atacando esa cota. Vamos a ver si acaba rompiendo o aguanta. Si rompe, probablemente vamos a ver caídas más llamativas. Ahora bien, este nivel es un nivel de soporte muy gordo. Es decir, que si esto llegase aquí, probablemente de trading hay una buena oportunidad de compra. Buscando eso. Pero antes tiene que romper este suelo. Esta es la recuperación que ha empezado en el bono desde el ataque abajo. Ya hemos dicho que no sería raro si en un momento dado incluso viene a buscar este apoyo antes de tirar. Para saber si va a haber esa corrección tan grande, lo primero que deberíamos estar es pendientes de este tipo de patrón, porque es lo que define el movimiento alcista que hemos estado viendo estos días atrás, los últimos 3 días. Veremos qué es capaz de hacer aquí. Y ahí además nos vamos a encontrar con la antigua zona de máximos. Por tanto, esta cota es importante. En un momento, como veis, la bolsa está reaccionando en esa zona de suelos. Me preguntáis por el oro una y otra vez, dejadme que lo vea. Bueno, el oro, estas son las compras que yo quiero hacer, ¿vale? Lo que os estaba contando, no os he contado nada raro distinto a lo que estoy haciendo. En el oro hay como 2 posibles escenarios, ¿no? Personalmente creo que hemos hecho algún tipo de movimiento al alza de este estilo. Creo que ahora estamos desarrollando una onda 4 y nos queda la quinta, ¿vale? Para mí la quinta debería acabar en los 1625 aproximadamente. La onda 4 es correctiva y la onda 4 puede tener 2 formas de corregir, en tiempo o en precio. Si corrige en tiempo, quiere decir que aquí va a desarrollar algún tipo de estructura de consolidación lateral, es decir, que lo vamos a ver moverse ahí dentro. Y acabará rompiendo el triángulo hacia arriba y acometiendo su último proceso de subida para completar con ese movimiento. La otra opción es que corrija en precio, es decir, no un desplazamiento lateral, sino una caída vertical. Si es así, una de las cosas que podríamos estar monitorizando es esta posibilidad. Que se forme algún tipo de estructura de vuelta. Si ocurre esto y proyectamos hacia abajo, lo que nos quedaría básicamente es esto. Respecto a lo que hemos subido, es una corrección de casi el 50%. Está bien. Tendríamos una corrección sana a ese 50%, la onda 4, por tanto, tendría este aspecto y nos quedaría luego ese último movimiento al alza. Creo que esta es una posibilidad. Por tanto, la clave es qué va a hacer el oro aquí.
si va a romper o no va a romper esta zona de soporte, generando una extensión mayor al proceso correctivo. Creo que es así como lo jugaría. No jugaría el movimiento a la baja, ¿eh? Me limitaría simplemente a esperar a que caiga para comprar. Me decís... si la Fed está dispuesta a bajar tipos en caso de que la cosa empiece a ir mal, aunque de momento los datos macro saben buenos, ¿qué sentido tiene que la bolsa caiga en los próximos días? ¿No tendría más sentido que termine subiendo? Vamos a ver, yo entiendo que a todo el mundo le gusta que la bolsa suba, pero es que la bolsa lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas de infarto. Ha subido un montón. Antes de este dato ha subido un montón, hasta el punto de tocar los máximos históricos, con lo cual quiere decir que habrá gente que habrá comprado en este proceso. Es decir, no estamos aquí abajo y la bolsa haciéndolo mal, estamos arriba del todo, y por ese motivo es por el cual la reacción probablemente es de cautela y de reducir parte del riesgo o parte de la posición compradora. ¿Vale? ¿Puede terminar subiendo? Es que se encuentra, por eso me he empeñado en mostrar los gráficos mensuales y semanales, es que se encuentra en un punto complicado. Se encuentra, dices, vale, argumentos que te llevarían a pensar que va a romper por arriba y se va a ir, que China y Estados Unidos alcancen un acuerdo comercial. Creo que no habría duda que rompe por arriba. ¿Por qué? Pues porque ha sido uno de los grandes riesgos políticos que ha estado como la espada de Damocles en nuestra cabeza todo este tiempo. Si nos quitamos ese problema, la percepción va a ser que aquí a fin de año esto se va para arriba seguro y habría que comprar. Escenarios negativos, pues que no se alcance un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está afectando a nivel económico, a nivel del sector manufacturero, a Europa. Japón va a implementar la subida del IVA ahora en octubre, probablemente empieza a sufrir. China está teniendo un problema con exportaciones e importaciones y crece al nivel más bajo de los últimos 30 años y Estados Unidos ha pasado de crecer al 3,1 a crecer al 2%. Pues sí, claro que hay un entorno complicado. Con ese entorno complicado y si no se arregla la guerra comercial, ¿vas a comprar bolsa? Yo no, desde luego, ni loco. ¿Por qué? Porque creo que el escenario más probable es el contrario, es que baje. Si baja el mercado y la economía se ralentiza, ¿qué va a hacer la Fed? La Fed se va a poner el traje de Superman y va a bajar los tipos todo lo que haga falta. Ahí llega la gran pregunta. La gente dice, entonces la bolsa subiría. Digo, perdona. En el año 2008 la Fed bajó los tipos desde el 5,25 al 0, y la bolsa bajó un 50%. Y en el año 2001 y 2002 la Fed bajó los tipos desde el 6,25 al 1% y la bolsa bajó un 50%. Es decir, los tipos te ayudan en la medida en que no haya entrado todavía el mercado en pánico. Pero como el mercado se dé la vuelta de forma consistente, y cuando digo de forma consistente es porque los datos macroeconómicos lo que te dicen es que estamos entrando en una fase de recesión, por mucho que bajes los tipos de interés, máxime cuando ya están al 2%, no vas a conseguir arreglar gran cosa. Es decir, los suelos de las grandes caídas del mercado, remontándonos a lo que ha pasado en el año 97, 98, en el año 2001, 2002, en el año 2008 y en Europa, en los años 2011 y 2012, no se arreglan simplemente metiendo medicamento. ¿Cómo te curas de la gripe? Tomando antibiótico, tomando medicamentos que te ayudan y estando en cama, sudando y pasando fiebre. No hay un medicamento que digas, ah, mira, pilló la fiebre, se tomó la medicina y estaba jugando al pádel al día siguiente. Digo, no, si tienes gripe, tienes una semanita por delante muy dura. Pues esto es igual. Si hay realmente una recesión, que nadie crea ni por un instante que el mercado no lo va a notar, máxime estando en niveles históricamente altos. No va a pasar. Claro que va a haber una corrección y va a haber una corrección del carajo. Ahora la pregunta es, ¿pueden los bancos centrales evitar la entrada en recesión a base de dopar
al paciente antes de que tenga síntomas muy evidentes de que está súper enfermo. Es lo que están intentando. Es lo que hizo el Banco Central Europeo el otro día, ¿no? Abrir un QE sin fecha de tiempo, sin límite de tiempo. Eso es lo que hizo. Ha bajado los tipos la Reserva Federal, cuando la economía americana todavía no tiene ningún problema en absoluto. Lo está haciendo antes de que ocurra, ¿no? Es decir, hemos pasado de unos bancos centrales reactivos a proactivos. Antes los bancos centrales eran como el médico que espera en urgencias a que entre el paciente con un problemón para tratarlo, y ahora el médico te va persiguiendo y te va poniendo vendas en previsión de si te caes no te hagas una herida en la rodilla. Eso es lo que está pasando. En eso ha cambiado este juego. ¿Por qué lo hacen así? Porque como no hay inflación y ellos se escudan en que su objetivo es la inflación, pues bueno, pues pueden permitirse ese lujo, o al menos es lo que nos venden. ¿Vale? En eso consiste este juego. Vale, voy a poner la conferencia. Dame un segundín que estoy entrando. A ver si no tengo el problema. El otro día se oyó bien. Pues ya voy a ver si hay otra página donde lo pueda ver. Vale, ya lo tengo aquí. Dejadme un momentito que lo ponga. Of last year, the global growth outlook has weakened, notably in Europe and China. Dice que el crecimiento en Europa y en China ha sido mucho más débil de lo previsto. Tensions have waxed and waned, and elevated uncertainty is weighing on U.S. investment and exports. Our business contacts around the country have been telling us that uncertainty about trade policy has discouraged them from investing in their businesses. Business fixed investment posted a modest decline in the second quarter, and recent indicators point to continued softness. Menos actividad en el lado de inversión. With supported financial conditions, we expect the economy to continue to expand at a moderate rate. As seen from FOMC participants' most recent projections, the median expectation for real GDP growth remains near 2% this year and next. Crecimientos del 2% para 2020 y 2021. The job market remains strong. The unemployment rate has been near half-century lows for a year and a half. No ven cambios en la tasa de desempleo durante 2019 y 2020, pero a partir de ahí, ligero crecimiento del desempleo. We expected some slowing after last year's strong pace. Participation in the labor force by people in their prime working years has been increasing. And wages have been rising, particularly for lower paying jobs. Dice que ha subido la inflación salarial, sobre todo los trabajos de menor ingreso. Tell us that many who have struggled to find work are now getting opportunities to add new and better chapters to their lives. Dice que bueno, que la gente está teniendo más facilidad para encontrar trabajo ahora. So that the strong job market reaches more of those left behind. We expect the job market to remain strong. Esperan que el mercado laboral siga fuerte. Dicen que creen que no va a superar la cota del 4% durante los próximos años. Over the 12 months through July, total PCE inflation was 1.4%, and core inflation, which excludes volatile food and energy prices, was 1.6%. 1,6 la inflación core del PCE, y siguen esperando que se estabilice en torno al 2% entre 2020 y 2022. However, inflation pressures clearly remain muted, and indicators of longer-term inflation expectations are at the lower end of their historical. Dice que no hay expectativas de presión de inflación a largo plazo. Low target inflation could lead to an unwelcome downward slide in longer-term inflation expectations. Overall, as we say in our post-meeting statement, we continue to see sustained expansion of economic activity, strong labor market conditions,
Crecimiento, pinta un escenario perfecto, dice crecimiento económico sostenido, desempleo por debajo del 4% y la inflación que tenderá a nuestro objetivo del 2%. As I mentioned, weakness in global growth and trade policy uncertainty have weighed on the economy and pose ongoing risks. These factors, in conjunction with muted inflation pressures, have led us to shift our views about appropriate monetary policy over time toward a lower path for the federal funds rate. Han decidido bajar los tipos precisamente por los riesgos que hay geopolíticos a los que ha hecho mención antes. De que la inflación haya estado tan bajita es lo que les ha permitido hacer esa decisión. 1.75% to 2% is appropriate in light of the global developments I mentioned, as well as muted inflation pressures. Since our last meeting, we've seen additional signs of weakness abroad and a resurgence of trade policy tensions, including the imposition of additional tariffs. Dice que también ha afectado en el hecho de aplicar nuevos aranceles. Anything that could materially affect the economy relative to our employment and inflation. Dice que es un factor que podría afectar mucho a la economía. Ahí veis los dots. And what developments imply for the economic outlook and risks to the outlook. We've often said that policy is not on a preset course, and that is certainly the case today. As I've noted, the baseline economic outlook remains positive. The projections of appropriate policy show that participants generally anticipate only modest changes in the federal funds rate over the next couple of years. Of course, those views are merely forecasts, and as always, will evolve with the arrival of new information. Dicen básicamente que no esperan que tengan que tocar los tipos más en los próximos años, pero que esto es totalmente un pronóstico o previsión ahora, que será modificado a medida que conozcan otros datos. While these issues are important for market functioning and market participants, they have no implications for the economy or the stance of monetary policy. This upward pressure emerged as funds flowed from the private sector to the Treasury to meet corporate tax payments and settle purchases. Está explicando el por qué pegó el salto el tipo de interés en repo. We conducted overnight repurchase operations yesterday and again today. Han hecho 2 días de operaciones especiales con 75 billones de ventana de liquidez, porque ha habido muchas empresas que han solicitado liquidez para pagar impuestos. Setting it 20 basis points below the top of the target range for the federal funds rate. In a related action, we also adjusted the rate on the overnight repurchase facility to 5 basis points below the bottom of the target range. We will continue to monitor market developments and will conduct operations as necessary. Dice básicamente que mientras haya esa necesidad de liquidez extrema que ha provocado esta disrupción del mercado interbancario a corto plazo, que estarán abriendo ventanillas de liquidez para que vuelva a la normalidad. Y que estarán pendientes de arreglar este problema para que no vuelva a suceder. As the committee contemplates the future path of the target range for the federal funds rate, it will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook and will act as appropriate to sustain the expansion. Bueno, pues siempre ahora ya haremos lo que sea necesario para mantener crecimiento, para que el tema de empleo esté bien y para que la inflación tienda hacia el objetivo de la Fed. A mí no me parece un argumento positivo. Yo vendería bolsa, ¿eh? Es decir, cuando digo vendería bolsa, lo digo de otra manera que se entienda mejor. No creo que vaya a romper máximos el mercado con esto que hemos visto hoy. Si no vas a bajar más los tipos, le acabas de quitar al drogata la droga. With continued moderate growth, a strong labor market, and inflation near our 2% objective. And by the way, that view is consistent with those of many other forecasters. As you can see, FOMC participants generally think that these positive economic outcomes will be achieved with modest adjustments to the federal funds rate. At the last press conference, I pointed to 2 episodes in, I guess, 1995 and 1998 as examples of such an approach. Dice que en 1995 y 1998 ya la Fed hizo lo que ha hecho ahora, recortar un poco los tipos, y eso no implicó entrar en un proceso de bajadas de tipos continuas.
no es noticia buena para el mercado, para el escenario alcista. But we would certainly follow that path if it became appropriate. In other words, as we say in our statement, we will continue to monitor these developments closely and we'll act as appropriate to help ensure that the expansion. O sea, con los datos de hoy, básicamente defiende no vamos a tocar los tipos más. O sea, en diciembre no va a haber movimiento de tipos. Luego siempre deja la ventana de, pero si hace falta lo haremos. Con los datos de crecimiento hoy en día, de inflación de hoy en día y con lo que se conoce, no habría que esperar eso. Still, does the FOMC, is it safe to say this FOMC still has an easing bias or not? Dicen, ¿sigue usted en un The idea modo? of having a bias is something that was a long time practice, and we don't actually have that practice anymore. So I can't really adopt it right here, but nonetheless, I'll El respond bias to es your el question. sesgo, ¿no? Es usted tiene un sesgo de bajada de tipos, de subida de tipos, neutral. And that decision was to lower the federal funds rate by a 1/4 percentage point. We believe that action is appropriate to promote our objectives, of course. Debe estar Trump con una úlcera en la tripa de escuchar que no va a haber más bajadas de tipos en los próximos años. Of incoming information for the outlook. And I would also say, as we often do, that we're not on a preset course. So that's how we're going to look at it. We're going to be carefully looking at economic data. Sometimes the path ahead is clear and sometimes less so. So we're going to be looking carefully, meeting by meeting, at the full range of information, and we're going to assess the appropriate stance of policy as we go. And as I said, we will act as appropriate to sustain expansion. Bueno, ahí se ha enrocado, ¿no? You also said that the favorable outlook is predicated on financial conditions, and the financial conditions are in turn predicated on an outlook for Fed policy, in this case, further cuts. Wouldn't that suggest that you should be inclined to, if you want those financial conditions and that favorable La pregunta outlook, tiene miga. Le dice algo así como, la situación económica depende de la política monetaria. Y tú estás diciendo que la política monetaria dependerá de la situación económica, pero realmente le está diciendo de una manera muy sutil, tú eres el responsable de que la economía siga haciéndolo bien o deje de hacerlo bien. Global growth has continued to weaken. I think it's weakened since our last meeting. Trade developments have been up and down and then up, I guess, or back up perhaps over the course of this intermediate period. In any case, they've been quite volatile. So we do see those risks as actually more heightened now. Dice que los riesgos son altos, que por eso tienen que estar muy encima. And we'll have to make an assessment as we go. Qué pena no estar viendo los tweets de Trump. Me dice alguien de por ahí, Trump está que arde. Me extraña. Thank you, Mr. Chairman. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Jay Powell and the Federal Reserve failed. No guts, no sense, no vision. A terrible communicator. Me está poniendo a cara de un burro. Gracias por mandarlo. And the appropriate policy path. Some people think you need to wait and see the labor market and the consumer crack or weaken further before acting more aggressively. And some people think that by the time that happens, you'll need to do even more aggressive action. Está diciendo, si esperas a que el consumidor pinche, a que se dé la vuelta al mercado, luego tendrás que actuar mucho más agresivamente, ¿no? Let me just say, on the general point of diverse perspectives, you're right. Sometimes and there have been many of those times in my now almost 8 years at the Fed, many times when the direction is relatively clear, it's relatively easy to reach anonymity. This is a time of difficult judgments. Y hay veces que la situación económica es sencilla de leer y no es este el caso. I really do think that's nothing but healthy, and so I see a benefit in having those diverse perspectives, really. So your question, though, is... No, al T-Note no debería afectarle positivamente si no va a haber más bajadas de tipos. Lo normal es que esto rompa y corrija, ¿de acuerdo? Eso sería lo normal, que esto caiga. You and your colleagues are projecting in the dot plot today. So I wonder, where are your own views about the tension between risk management, which implies some degree of data independence, and this idea of being data dependent? Yeah, so I'll try to get at that this way. I think that the idea that if you see Vamos a ver, el dólar tiene que, en mi opinión, el dólar tendría que fortalecerse, dólar euro para abajo, dólar index para arriba, el bono debería corregir y la bolsa debería bajar. Si el bono corrige, el oro debería caer. Esto está empezando a romper. O sea, si entra más profundo.
is going. Bueno para el dólar. I think the main Personalmente creo takeaway que malo para la bolsa, malo para el bono a corto plazo, malo a corto plazo para el oro. Repeatedly, consistently through the course of the year to support economic activity as it is felt that it's appropriate. At the beginning of the year, we were looking at further rate increases, then we were patient, and then we cut once, then we cut again. Está respondiendo muy bien. Dice, hemos cambiado muchísimo nuestra posición en los últimos meses. Dependemos de los datos. A finales del año pasado pensábamos que iba a haber subidas de tipos. Después dijimos que ya no había más subidas de tipos. Después decidimos tener que empezar a bajarlos. Hemos vuelto a bajar. Con lo cual sí le está respondiendo bastante bien. Recent liquidity crunch in markets. We talked to many traders who said the tax date payment was known well in advance. There were several reports from people pointing to September as a potential crunch time. You closed Monday at the top end of the Fed funds rate. Tuesday came along and there wasn't an operation until 9 o'clock and no announcement until the second operation until 4 o'clock in the afternoon. Was the Fed listening to markets well ahead of time, going back a year when there were blowouts in the overnight rate at year end and the turn of the year? Are you concerned about how, for example, the New York Fed operates? Bueno, le están de alguna manera echando en cara. Dice, ¿cómo puede ser que la Reserva Federal no haya previsto lo que ha pasado con el tipo interbancario a nivel repo? Se conocía la necesidad del pago de impuestos, la necesidad de que hubiese o el riesgo de que hubiese un cuello de botella en la liquidez. ¿Cómo es que no habéis reaccionado con antelación? Bueno, es un tema yo creo técnico. Bueno, vamos a ver. Segundo nivel para dólar index, yo creo que debería romperlo y seguir subiendo. Y el euro dólar creo que va a venir aquí. El bono si rompe volverá a atacar los mínimos, pero podría incluso bajar un poquito más. Lo que hemos dicho aquí, esta zona de 128.20. Yo tengo aquí una orden de compra, aquí abajo. Y con lo cual yo creo que esto debería seguir bajando, esto se debe seguir bajando, esto yo creo que va a romper y se va a ir para arriba y esto no entiendo cómo aguanta. Yo creo que supongo que porque estamos todos tan acostumbrados a que la bolsa americana suba, pero yo creo que debería caer. Y el oro probablemente nos deje la opción de comprarlo aquí abajo, estaría genial. Sigue hablando del tema técnico, por eso no estoy traduciendo nada. Dice alguien que si esto es pasar la pelota a Trump a ver si puede bajar los impuestos más, sería la otra solución. El BCE ya lo dijo, ¿no? A los gobiernos que bajasen impuestos, pero salvo Alemania, pocos gobiernos tienen poca deuda, con lo cual se queda un poco circunscrito a lo que puede hacer Alemania. It's designed specifically so that we do not expect to conduct frequent open market operations for that purpose. So going forward, we're going to be very closely monitoring market developments and assessing their implications for the. Voy a pintar aquí un poco los recorridos. Quito esto porque se va a desaparecer. The question of when it will be appropriate. A ver si esto ve aquí. The organic growth of our balance sheet. And I'm sure we'll be. Si tenemos una ruptura definitiva que se produzca algún movimiento hacia abajo. En el oro lo tenemos pintado. Underestimated the amount of reserves necessary for the banking system. So we've always said that the level is uncertain, right? Vamos a ver. That's something we've tried to be very clear about. Un punto intermedio que habría que estar monitorizando también. We've invested lots of time talking to many of the large holders of reserves to assess what they say is their demand for reserves. We try to Vamos a ver si se rompen o no los niveles o acaba aquí el proceso. So the public can react to it. But yes, there's real uncertainty, and it is certainly possible that we will need to resume the organic growth of the balance sheet earlier than we thought. That's always been a possibility, and it certainly is now. Again, we'll be looking at this carefully in coming days and taking it up at the next meeting. Brennan Greeley with the Financial Times. Earlier this year, or actually in
September, the Governor's Board put out a El dólar contra el yen, que si lo puedo poner, sí. and it suggested that it could drag through the business investment channel on growth as much as a percentage point over the course of the next year. How much confidence do you have in the Fed's ability to estimate the real effects of trade uncertainty? And if you have confidence in that paper, it would seem to suggest a sort of a more aggressively dovish path than the one you've chosen. Yeah, so I think to provide a little Bueno, están context, preguntando hasta qué punto tiene la Fed capacidad de controlar las incertidumbres en torno a algo tan complicado como la guerra comercial. Official finding of the Federal Reserve Board or the Federal Reserve System. It's just, and by the way, they put it out for public review that you can see their. Creo que va a ser así. All of it, their whole work is exposed to critique by the whole profession. So it's a great tradition that we have. And you know what this particular. No jugaría esto, jugaría la venta aquí arriba. Went after measuring Ahí vendería. uncertainty through a couple of channels, including concerning tariffs, also concerning the Y trade en el, tariffs. It looked deeply at the data to try to assess the effects on output. And while I would say directly answering your question. y aquí lo tenéis muy claro, ¿no? En el Nasdaq, vigilad la estructura de vuelta. Está en la zona importante, ¿no? Lo veis, imagino. But we do the best we can. So, and this piece of research found significant effects, and that's consistent with a number of other research projects that have undertaken. It's also consistent with what we've been hearing in the Beige Book. So, I mean, I think if you take a step back from that, tenéis que controlar si se rompe esa gran zona pivotes cuando probablemente veremos movimientos hacia cotas más bajas. El primer objetivo probablemente sería esta posibilidad, si rompe, digo, I was struck by the sort of anchored median federal funds rate here through 2020. And that in comparison to the fact that you're going to have lo tiene que romper antes. very discrete groups of opinions around where the Fed funds rate is heading. And I wondered, is it fair to say that those opinions have become sort of firmer in their conviction, and that it's going to take some sort of real material change in the outlook now for that to move in either direction? And you're asking specifically about 2020? Well, the fact that the Fed's funds rate is now seen as not moving through 2020 suggests that these opinions are pretty well anchored right now. Dice que bueno, que están dando una imagen de que no van a tocar tipos hasta el 2020. Hardened expectations about where rate policy is going to be a year from now. I think the closer you get to the current day, the more confidence you can have. But even then, knowing what the data will say and the way geopolitical events and other events are going to evolve in the next 90 days and the implications of that for the economy, I would say there's a lot of uncertainty around that. Yo creo que desde aquí va a volver a intentarlo, ¿no? Aquí no hay una estructura de vuelta ni nada claro que indique caída, pero vamos, si baja el Nasdaq, baja el S&P, lógicamente lo normal sería que esto tienda a gotear hacia abajo. Ahí probablemente hay una oportunidad de comprar. I think that's a good thing to know. I think I'd be very reluctant to look at it as hardened views or a prediction, really. Just to follow, if I could, there were a number of arguments in July around the reason for cutting rates. Have any of those gotten substantially weaker or changed around the table? No, I think if you look at the U.S. economy, the U.S. economy has generally performed roughly as expected. Roughly, the consumer is spending at a healthy clip. I'd say business fixed investment and exports have weakened further, and I'd say that manufacturing PMI suggests more weakness ahead. The labor market's still strong, though. So dice que bueno, que de momento el sector más afectado ha sido el manufacturero, que no ven una mejora a corto plazo. China, and I think trade policy developments have been a big mover of markets and of sentiment. Dice que están afectando, la guerra comercial que está afectando mucho tanto al mercado como al sentimiento de los inversores. And different people around the table have different perspectives, as you obviously know. Hi, Chair Powell. Gina Smilik with the New York Times. I'm just curious on your balance sheet point. You talked about the Mira, están preguntando por el QE. Organic growth, over time. I guess the question is, if you have shrunk your balance sheet
maybe just a little bit too small to the point that reserves are too scarce to get through sort of these unusual periods. Is organic growth in the balance sheet enough to get back to a point of ample reserves that can get us through those tough times? No, está la gente preguntando muchísimo sobre la movida esta que hemos publicado hoy del tipo de refinanciación. Están diciendo hasta qué punto la reducción del balance de la Reserva Federal puede haber afectado a esta poca liquidez. That'll be the tool that we use. And the question will be then, as we go through quarter end, as we learn more, how much of this really has to do with the level of reserves. Dice que tienen que estudiar y aprender hasta qué punto ha afectado algo el nivel de reservas de la Fed al problema que ha habido de liquidez en el corto plazo. Another money market question. Banks have been pointing to liquidity rules as having contributed to some of the volatility we've seen in repo markets. Ostras, es increíble la cantidad. Debe haber sido una noticia en Estados Unidos que ha levantado ampollas. Pues están todas las preguntas destinadas a este tema. Also, what is the status of the net stable funding ratio rule? Are you all still planning on putting that out soon? I think if we Vamos a poner gráficos más corto plazo para ver esto en detalle. Raise the level of required reserves for banks to meet Hay divergencias alcistas. Raise the level of reserves rather than lower the LCR. I mean, it's not impossible that we would come to a view. Aquí divergencias bajistas. That's not something that we think right now. On the other hand, it might be that more reserves are needed. Ahí no las hay. In terms of the net stable funding ratio, I believe we put it up for comments. And I believe we're looking at finalizing that in the relatively near future. Ni aquí tampoco. Tweaks to the LCR. I mean, there's also been some talk about potentially giving banks some room in times of stress to maybe dip into their liquidity buffers. I think we want banks to use their liquidity buffers in times of stress rather than pull back from the markets and pull back from serving their clients. That's a general goal. So about a month ago, Edward Lawrence from Fox Business Network. Thank you, Mr. Chairman. About a month ago or so, you said that there's no precedent to integrate trade uncertainty in monetary policy. In the last few weeks, have you figured out how to incorporate trade uncertainty, this level of trade uncertainty, into monetary policy going forward? Dice que hace un mes la incertidumbre sobre la guerra comercial era algo que no podías prever y ahora estás hablando de ello como un factor que determina el recorte de tipos. So where are we talking about? We're talking about because anything that affects the achievement of our goals can in principle be something that monetary policy should take into consideration. Dice, bueno, cualquier cosa que pueda afectar los objetivos que tenemos como Reserva Federal es algo que tenemos que contemplar e intentar predecir cómo puede evolucionar de cara a tomar las medidas adecuadas. The thing we can't address really is what businesses would like, which is a settled roadmap for international trade. We can't do that. We don't have that tool. But we do have a very powerful tool which can counteract weakness to some extent by supporting demand through sound monetary policy. And we think lo que sí tienen es una herramienta muy potente que les permite reducir el riesgo de desaceleración a través de política monetaria expansiva. By creating broadly more accommodative financial conditions, which support spending and also investment by businesses, and also by boosting household and business confidence. So, I don't want to be heard to say that our tools don't have effect. They do, but I was making the point that there is a piece of this that we really can't address. Well, I think, yeah, I mean, it's a challenge. There's no simple bottom line answer where I can say, yes, I've got it for you here. But what it amounts to is this. En un momento han hecho caída, corrección de un 38 a 50, todos ellos. Probably the kind of volatility that's typical of an important, complex, ongoing negotiation. I think what we need to do is to try to look through el oro, no, el oro apenas se ha recuperado. React to the underlying forces, the underlying things that are happening that are relevant to our mandate. We have nothing to do with setting trade policy or negotiating trade agreements. We're supposed to be reacting on behalf of the American economy
to support maximum employment and stable prices. So we need to look through what's a pretty volatile situation. So that means not overreacting quickly, it's not underreacting. Dice que no, que el éxito de hacerlo bien es ni sobre reaccionar a las noticias ni tampoco quedarte pasivo ante lo que está ocurriendo. So to some extent, I do believe there are shifting to a more accommodated stance over the course of the year. Has been one of the reasons why the outlook has remained favorable. Dice que cree que el entorno es favorable en la economía americana gracias a que ellos han cambiado de una visión agresiva a una visión de estímulo a lo largo de 2019. Bloomberg Radio and Television. Fed funds futures trading since the statement was released shows that investors still think that another rate cut is coming this year. Dice, a pesar de lo que dices, los inversores siguen pensando que va a haber otro recorte de tipos en diciembre. Either pull them towards where the dot plot suggests no more moves this year, or keep them in place. Are you reacting to data now? Are you reacting to your gut feeling about what trade tweets might mean? Should they just watch Jay Powell speeches? ¿Estás reaccionando a los tweets en torno a la guerra comercial a la hora de decidir no tocar los tipos? Right, so what we are looking for through all of the data, all the events that are going on around the world, we'll be looking at the evolving geopolitical events. We're looking at global growth. We're looking at trade policy uncertainty. Dice, miramos el crecimiento mundial, miramos las incertidumbres en torno a la guerra comercial. Things that are affecting the outlook for the US economy. Cualquier cosa que afecte la previsión de crecimiento de nuestra economía. Can affect the achievement of our goals. It's an unusual situation because the U.S. economy itself, the largest part of it, the consumer part of it, is in strong shape. The manufacturing part less so. But dice el consumo estadounidense, que es la parte más importante de nuestra economía, sigue en muy buena forma. Y el problema está en el sector manufacturero. So the difference here is we have significant, really, risks to that outlook from not just the geopolitical events, but also from slowing global growth and trade policy uncertainty. So we'll be looking at all of that, and also financial market conditions and how they are affecting the outlook. I can't. It's a challenging time. I admit it, but we really have to be open to all those things. We're not on a preset course. We're going to be making decisions meeting by meeting. Bueno, vuelvo a decir que van a tomar las decisiones meeting a meeting. No le van a sacar de ahí. Me pregunta Jorge si creo que el mercado está tan controlado por los bancos centrales que solo en casos muy especiales puede tener un movimiento a la baja importante. Oh my God. Dice, si hubiese una recesión, ¿estaríais dispuestos a situar los tipos de interés en tasas negativas? ¿O hay alguna otra cosa que pudieseis hacer? It can be a mistake to try to hold on to your firepower until a downturn gains momentum. Dice, no se puede cometer el error de guardar la munición para cuando hay un problema ya muy gordo entre manos. Esto es la actitud proactiva que os decía antes. Watching carefully to see whether that is the case. If in fact the economy weakens more, then we're prepared to be aggressive, and we'll do so. Dice, si la economía americana, como usted plantea, se debilita más, actuaremos agresivamente. It's something that we looked at during the financial crisis and chose not to do. We chose to, after we got to the effective lower bound, we chose to do a lot of aggressive forward guidance and also large-scale asset purchases. And those were the two. Y de la última vez fue una crisis financiera, hablando del 2008, y que trataron la posibilidad o analizaron la posibilidad de tipos de interés negativo, pero al final decidieron que con mandar un mensaje muy fuerte de los tipos van a estar aquí durante mucho tiempo y la compra a través de QE fueron medidas más eficientes.
rates. Dice que no cree que tuviesen que usar ni usarían tipos de interés negativos. Monetary policy review, we're looking through all of these questions about the longer run framework, strategy, tools and communications, and we expect that to be completed sometime around the middle of next year. Vale, dicen que están trabajando y estudiando posibles medidas si hiciesen falta para medidas del año que viene. How much, and can you talk about the mechanism in which the 2 rate cuts will affect the real economy, and how much, to what extent will it offset the negative effects of the trade uncertainty and tensions? So in terms of how our rate cuts will affect the real economy, first we think monetary policy works with as Friedman said, long and variable lags. So I think the real effects will be felt over time. Dice que los efectos de bajar los tipos se verán más a largo plazo. We think that lower interest rates will reduce interest burden for borrowers, so that interest-sensitive things like housing and durable goods. Dice que para los bienes duraderos y para las casas bajar los tipos de interés lógicamente genera una situación económica mucho más cómoda para quien pide el préstamo. Y luego está el canal de la confianza, es decir, que en el momento en que bajan los tipos de interés se genera confianza en el consumidor, en los inversores, etcétera. I think through all of those channels, monetary policy works. It isn't, precisely the right tool for every single possible negative thing that can happen to the economy, but nonetheless, it broadly works. And we're going to use the tool we have. And if it comes Dice, bueno, no es la herramienta perfecta para todos los problemas que pueden surgir, pero funciona y es la herramienta que tenemos. Bajar los tipos cuando hay incertidumbre respecto a desaceleración económica o riesgos geopolíticos. We'll use our tools to offset negative. That's really the job of monetary policy, to the extent it can, to offset things that drive us away from maximum employment and stable prices. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, are you worried that the low interest rates are adding to or could create a bubble of consumer and corporate debt? Dice que si no puedes estar creando una burbuja en los consumidores y que luego la siguiente recesión será mucho peor. Households are in very strong shape. They're less levered. They've got less debt. Dice que tienen income relative to their interest requirements. Dice que los consumidores tienen menos deuda que antes. Much better shape than they were in before the financial Dice que están mejor que en el año 2008. Aggregate matter. Sí, en corporate, macho, a ver si lo dices. ¿Y las empresas qué? But overall, it's really not a concern. The business sector is something that we've talked about a lot and studied a lot. And the situation there is that the level of debt relative to GDP in the dice el nivel de deuda respecto al PIB. So actually, the business sector itself is not materially higher leverage than it was. Nonetheless, there are a lot of highly levered companies, and that's the kind of thing that happens during a long cycle. Dice que cuando hay ciclos alcistas que se prolongan mucho tiempo, hay muchas empresas que se endeudan más de lo que deberían o más de lo apropiado. Y que lo están monitorizando. That's a real issue, but what it really represents is a potential amplifier of a macroeconomic downturn. Y dice que si la economía se diese la vuelta, ese endeudamiento de las empresas magnificaría los efectos negativos de la recesión. Pero que no cree que vayan a ser lo que cree el shock directamente. We take it very seriously, though, and we're monitoring it carefully. We're actually looking. The Federal Financial Stability Board is actually conducting a project right now to identify where these loans are held all around the world. So it's a subject of a lot of study and work, and we're trying to keep on top of it. Bueno, y dice básicamente que cree que el problema no está en el endeudamiento de los consumidores, que es más bajo que en 2008, pero que a nivel de negocios o de empresas sí hay evidentemente un nivel de endeudamiento alto y que lo están monitorizando y que es algo que podría amplificar los efectos negativos de un cambio de tendencia en la economía. More and more, there's talk about recession. So and even the Fed thinks the downside
risks are rising. Dice que el mercado está hablando mucho de la recesión y ustedes mismos dicen que los riesgos son cada vez más altos. ¿Y cómo cree que estará la economía el año que viene? I think all think that the most likely case is for continued moderate growth, continued strong labor market, and inflation moving back up to 2%. Dice, bueno, lo que pone en la previsión, la verdad es que la pregunta no tiene mucho sentido, le está diciendo crecimientos en torno al 2%, desempleo mantenido por debajo del 4% e inflación cerca del 2%. Global growth will have an effect on U.S. growth over time, less so than for many other economies, but still. Y de nosotros somos menos vulnerables a la ralentización económica en otras partes del mundo, pero evidentemente también nos afecta. And you can see some weakness in the U.S. economy because of all that. But nonetheless, so the job of monetary policy is to adjust both to insurance and insure against those downside risks, but also to support the economy in light of the existing weakness that we do see. So as I mentioned, we don't see a recession. We're not forecasting a recession. But we are adjusting. No estamos hablando de una recesión ni creemos que va a llegar a una recesión. Pero los riesgos existentes fuera de Estados Unidos nos hacen ser cautos y ajustar la política monetaria para evitar efectos negativos. Dice, ¿qué opina usted de que la curva de tipos se haya invertido y que esté indicando una potencial recesión futura? Y miramos mucho la curva de tipos y no solamente eso, sino un montón de cosas más. There's no one thing that is dispositive among all financial conditions. The yield curve is something that we follow carefully. And again, based on our assessment of all the data, we still think it's a positive outlook. So just to talk about the current situation, you saw long-term rates move down a whole lot. And has visto una bajada muy fuerte en los bonos a largo, la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Material changes that are sustained for a period of time. So, but why are long-term rates low? There can be a signal of that expectation. La pregunta es, ¿por qué están tan bajos los tipos a largo? For example, it can just be that there's this large quantity of negative yielding and very low yielding sovereign. Y que puede afectar el hecho de que a nivel mundial haya muchos bonos con tipos de interés negativos. Necessarily having an independent signal. Nonetheless, that is a signal about weak global growth probably. Y el hecho de que haya muchos bonos en tasas negativas a nivel mundial es una muestra clara de la debilidad de la economía a nivel mundial. We're not going to be dismissive about the yield curve, but and I think you can tell on the committee there's a range of views. There's some who are very focused on the yield curve, others not so much. You know, from my perspective, you watch it carefully, and you know, I think you need to be asking yourself a lot of questions if the yield curve is inverted as to why that is. Dice que bueno, que no hay que infravalorar el hecho de que se haya invertido la curva y que él la mira muy de cerca y que hay que preguntarse por qué ha ocurrido eso, qué efectos podría provocar. You mentioned trade policy being a complex, ongoing discussion. What is your rule for stopping as far as interest rate cuts go? You referred to this as a mid-cycle adjustment. The median dot suggests no more rate cuts, but you know, if we get continued kind of back and forth between the U.S. and China, the trade policy uncertainty is going to remain heightened. So, you know, under what circumstances would you say, you know what, I think we've cut enough, we stop now? Bueno, le siguen intentando tirar de la lengua de cuándo cambiaría de la idea de hacer o no hacer más bajadas de tipos. Bueno, de momento el primer soporte ha aguantado muy bien, ahí vemos ese amago de ruptura que no ha prosperado mucho. Recordad, por debajo de esta cota lo más probable es que se produzcan caídas ahí, primer nivel, segundo nivel. Veremos si finalmente se da o no ese escenario de ruptura o si por el contrario tira. Ahora, si tira para arriba, yo creo que no hay ningún argumento para que lo que hemos pintado al principio se rompa. Es decir, no creo que en el mejor de los casos, yo
no apoyaría este escenario bajo ningún concepto. Creo que no tiene sentido con lo que ha pasado hoy, pero creo que en el mejor de los casos podría generar esto. Digo, ir terminando un poco la exposición, creo que en el mejor de los casos la bolsa americana volvería aquí. Ese es el escenario mejor que veo. Si pierde esta cota que hemos dibujado antes, probablemente veremos la corrección y aquí probablemente tenga sentido, viendo este soporte tan gordo, de intentar jugar algún trade de corto plazo alcista. ¿Vale? Con lo cual, para llegar a una zona cómoda de compra, antes tiene que romperse esta zona de pivote que abra esta expectativa. Y por arriba, si llegas aquí, yo soy de la opinión de que hay que quitar posiciones de compra en previsión de caídas posteriores. Acordaos que hemos visto un montón de divergencias mensuales, semanales, diarias. Ese es el motivo por el cual no seguir jugando este escenario y el único argumento que considero válido como para decir va a romper y se va a escapar es que se anuncie un acuerdo comercial. Creo que en ese caso sí veríamos una ruptura de esto y salida para arriba. Eso respecto al SP. Respecto a eurodólar, si nos vamos de nuevo al gráfico diario, la tendencia es la que es. Como veis, personalmente sigo pensando que esta zona de aquí es muy complicada de romper. Mientras no se rompa, creo que hay que jugar escenarios bajistas en una perspectiva de medio plazo. Si se pierde este último suelo, lo más probable es que ya nos vayamos a retestear los mínimos otra vez en torno a 1,0925, ¿vale? Con lo cual, rango muy estrechito, presión de venta de forma, yo creo, estructural. Solamente me plantearía como escenario rotaciones hacia niveles más altos en el supuesto de que se consolidasen rupturas claras por encima de esa cota que hemos pintado. Estoy ahora actualizando este otro patrón. Dame un segundo y lo tengo. Escenario que yo considero más probable, que el mercado tienda a venir aquí y de aquí, si rompe, pues un nuevo retesteo abajo. Escenario positivo solamente a partir de una superación y ruptura clara de esta cota y eso dejaría una extensión hacia este nivel de aquí. Y probablemente ahí surgiría una gran oportunidad de venta de nuevo, en el entorno de 1,12,5, 1,1130. Con lo cual, probaría ahí si se acerca a ese nivel para vender y si no, más a medio plazo ahí. Pero creo que esto no es tan obvio, no va a ser tan fácil. Creo que con el BCE habiendo abierto el grifo del QE y este señor solamente confirmando una bajada de tipos hoy y diciendo que no va a hacer nada más en diciembre, es más probable el escenario a la baja que esto y esto. Por el lado del bono estadounidense, bueno, el dólar index, que es básicamente una copia de lo que estábamos pintando en eurodólar, solo que invertido. Para hablar de debilidad del dólar, yo no creo que tenga sentido que el dólar se debilite con lo que ha pasado hoy. Es decir, creo que el escenario que tiene más sentido es que se rompa ese techo y vayamos a buscar niveles más altos. Eso es lo que creo que tiene más lógica, en mi opinión. Pero si se pierde esta cota, entonces habría que plantear esta situación. Posible formación de vuelta, objetivos a la base del canal ascendente y a partir de aquí aprovechar para comprar con vistas a que se restaura la fortaleza del dólar. Si nos vamos al bono estadounidense, a mí me gusta la idea de comprarlo en un posible ataque a la directriz. Tal vez con lo que hemos visto hoy el bono tienda a debilitarse nuevamente. Habría que estar muy pendiente si se rompe esa cota, buscar esta proyección. Si eso pasa, en este ataque a esa zona de soporte y a esa directriz alcista yo lo compraría en este entorno de aquí. Y por el lado del oro, me gusta la idea de comprarlo, evidentemente no al nivel actual, me gustaría comprarlo más bajo. Por ese motivo hablábamos de esta posibilidad de que completase una estructura de vuelta que permitiese caídas hacia la cota del 50% de corrección de Fibonacci y aquí sí, ahí me gustaría comprarlo con la idea luego de proyecciones a
a 1.625. Y creo que hemos más o menos hablado de casi todos los activos que están más o menos relacionados con Estados Unidos, el bono, en este caso indirectamente el oro por la relación con el bono, el dólar index, el euro dólar y el análisis que hemos hecho del S&P creo que se puede trasladar indistintamente a cualquier índice, como hemos hecho con el Dow Jones. Yo creo que aquí no tiene sentido hacer nada. Si cae aquí, creo que habría que intentar comprarlo, ¿vale? Creo que ahí abajo tiene sentido. Sería una corrección del 38-50% del último impulso, una zona pivote muy importante, y desde aquí buscaría nuevamente un proceso de subida hacia la zona de máximos, probablemente de nuevo. Todo lo que sea atacar máximos, personalmente lo utilizaría para salirme. Creo que, o al menos es mi opinión, ¿no? Creo que la única manera de justificar ruptura de máximos históricos en la bolsa, y hablo de máximos históricos, esas directrices que unen los máximos crecientes, no los máximos en sí, creo que es porque haya una noticia muy positiva en torno a la guerra comercial. Si no ese es el caso, creo que podemos ver ese ataque, pero no creo que tenga sentido que rompa. Con lo cual, ese sería un poquito el resumen. La parte monetaria estrictamente del señor Powell, lo que dice es no vamos a mover los tipos de interés ya más en lo que queda de este año, tampoco el año que viene, ni el siguiente. Esa es nuestra previsión, pero nos vamos a adaptar a la realidad económica que tengamos delante cada vez que haya que tomar una decisión. Creemos que el crecimiento va a estar en torno al 2%, creemos que la inflación se va a mover hacia el 2%, creemos que el desempleo no va a superar la cota del 4%, por tanto, situación muy buena, no hay sobrecalentamiento económico, no hay suficiente desaceleración como para implicar un riesgo de recesión. Es el mundo maravilloso, todo es perfecto. Los riesgos principalmente no vienen de nosotros, vienen de fuera, vienen de la desaceleración mundial, especialmente en China y en Europa. La guerra comercial es uno de los riesgos más importantes que están monitorizando, que de momento solo está impactando en el sector manufacturero, pero no en el consumidor. El consumidor representa un porcentaje altísimo del PIB estadounidense, como el 75%, y sigue muy sólido. El nivel de endeudamiento del consumidor no es demasiado alto, menos que el que había en 2007-2008. El endeudamiento a nivel corporativo sí es algo que les preocupa más. Dice que es habitual que esto pase en las fases finales de los ciclos o ciclos muy largos y que lo están monitorizando de cerca porque podría amplificar los efectos negativos de una desaceleración económica más profunda. No hablan o han dicho claramente que no valoran como una posibilidad útil el poner las tasas de interés en términos negativos si hubiese una recesión, que lo que les ha funcionado siempre muy bien ha sido el QE, es decir, que probablemente comprarían masivamente más bonos soberanos y bonos hipotecarios en el caso de que hubiese una desaceleración más grande o una recesión, y los tipos volverían al 0,025%, que es como estuvieron en el año 2008. Esas son las medidas que están utilizando. Y respecto ya a lo último, que es el tema de la inversión de la curva, dicen que claro que les importa, que claro que lo monitorizan, que lo más importante para ellos es ver por qué ha ocurrido y que hay un factor exógeno que cree que sí ha afectado a que haya una caída importante en la rentabilidad de los bonos de largo plazo en Estados Unidos, y es las rentabilidades negativas que se están viviendo en Japón, en Europa y en muchos otros sitios, que quieras que no, pues arrastran de alguna manera al comportamiento de los bonos estadounidenses. Creo que ese sería un resumen, sí, me he podido dejar algo, pero así de memoria más o menos de lo que ha ocurrido. Espero que os haya quedado más o menos claro. La idea es simplemente ver si la medida es buena, es mala, puede ayudar o no a determinados activos, dónde están los niveles claves que podemos seguir. Y lo primero que hemos hecho es ver, pues, por encima cuál es la situación global a nivel sectorial, a nivel de distintos índices en plazos más largos de los que solemos mirar habitualmente, para que no se nos escapen pues esas señales preocupantes que siguen estando ahí latentes y que habrá que monitorizar para que si en un momento dado se manifiestan como algo más grave, saber a partir de qué niveles hay que tomar medidas para reducir riesgo. No vaya a ser que cuando se dé la vuelta al mercado, bien sea ahora o dentro de un año,
no nos demos cuenta y cuando queramos darnos cuenta pues estemos como en un proceso de caída muy fuerte y ya con una capacidad de reacción mucho menor. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados online, ha sido como siempre un placer. Todo el feedback que mandéis está genial para mejorar la siguiente reunión, que también monitorizaremos tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Si hay algo que os gustaría que incorporemos, por favor, hacérnoslo saber para teneros en cuenta. Muchas gracias, buenas noches, un saludo para todos y suerte con las inversiones. Hasta la vista.